Hola, ¿cómo están? La clase del día de hoy es la primera clase de dos en las cuales vamos a abordar los trastornos que corresponden a los trastornos del estado de ánimo. En el día de hoy nos vamos a centrar en los trastornos depresivos. Los trastornos del estado de ánimo son un conjunto de trastornos que se caracterizan básicamente por modificaciones del estado anímico, en el sentido de un estado anímico elevado, como sería la manía, o un descenso del estado anímico, como serían los trastornos de tipo depresivos. A veces estos estados, en más o en menos del estado de ánimo, se alternan configurando lo que en la próxima clase vamos a describir como trastornos de tipo bipolares. Dentro de los trastornos depresivos vamos a centrarnos, y es importante que ustedes como estudiantes y futuros médicos generales tengan herramientas para poder diagnosticar básicamente cuatro grandes grupos de trastornos. Lo que se conoce como depresión mayor, lo que se conoce como trastorno depresivo persistente o distimia, y otro conjunto de trastornos depresivos que se caracterizan, unos por estar inducidos por sustancias, es decir, hay distintos tipos de sustancias que quienes las consumen los pueden llevar al desarrollo de cuadros de características depresivas, pero que están relacionadas con el consumo. Por ejemplo, el consumo crónico de alcohol, los síndromes de dependencia o de abstinencia alcohólica, el consumo crónico de benzodiazepinas, de sedantes en general, de opioides, el consumo crónico de marihuana, pueden llegar a desencadenar en quien los consume un síndrome tipo depresivo cuya clínica vamos a describir a continuación. También este síndrome depresivo puede ser el resultado de el uso de diferentes tipos de medicamentos de uso muy frecuente como anticonceptivos, estrógenos, progesterona, corticoides, ciertos antihipertensivos como alfa-metildopa, reserpina, pueden llegar a provocar síndromes depresivos. Y por último, el síndrome depresivo puede deberse a una enfermedad médica. Diferentes enfermedades endocrinas como diabetes, como hipotiroidismo, como enfermedad de Cushing, ciertos cánceres como síndromes paraneoplásicos, cuadros relacionados con procesos de tipo infeccioso, como pueden ser las enfermedades virales de distinto tipo, la tuberculosis, pueden llegar a presentar o a traducirse con un cuadro, con un síndrome de tipo depresivo. De ahí, como siempre insistimos, lo primero que para poder arribar luego a un diagnóstico de trastorno de depresión mayor o trastorno depresivo persistente hay que atravesar como médicos es el haber realizado el diagnóstico diferencial y el haber descartado ya sea una base orgánica del trastorno depresivo o el consumo de algún tipo de sustancias o el consumo de algún tipo de fármacos que pudieran estar en la base del desarrollo de este síndrome depresivo. Centrándonos en lo que sería la depresión desde un punto de vista puntualmente depresión mayor o trastornos depresivos persistentes como la distimia, la epidemiología de este conjunto de trastornos nos revela una prevalencia en la población general del 5%. De hecho, en el transcurso de la vida, una de cada cuatro personas va a sufrir una depresión. Todo lo cual marca la importancia y la trascendencia que tiene que ustedes como futuros médicos generales conozcan y puedan identificar el síndrome depresivo y en aquellos pacientes que se descarte la organicidad, la base orgánica del trastorno, hacer las derivaciones correspondientes para el especialista que pueda llegar a tratarlos, ya que estas enfermedades sí, hablando fundamentalmente de la depresión mayor, si no es detectada y tratada tempranamente, sigue un curso crónico con recurrencias de los episodios depresivos que provocan una gran discapacidad.
De hecho, es la principal causa de discapacidad y es la segunda causa de morbilidad si uno considera el conjunto de todas las enfermedades, ocupando este segundo lugar detrás de las enfermedades cardiovasculares. Todo lo cual nos da una idea de la importancia que tiene la prevalencia y la importancia de que ustedes como futuros médicos puedan tener herramientas para poder arribar a un diagnóstico adecuado. Es un trastorno, el trastorno depresivo, que es más frecuente en mujeres, de 1.5 a 3 a 1, si hacemos la comparación entre mujeres y hombres. La presencia de depresión produce una mortalidad en quienes la padecen que es una mortalidad superior a la de la población general. Esta mortalidad superior a la población general se relaciona no solamente con el suicidio, que es sin lugar a dudas el riesgo más importante a tener en cuenta en estos pacientes a la hora de enfrentarnos a un paciente con un síndrome depresivo, sino también porque esa comorbilidad que se da frecuentemente con enfermedades médicas produce un peor pronóstico en las enfermedades médicas que se relacionan con esta mortalidad superior a la de la población general. La edad de inicio, pensando en el trastorno depresivo mayor, generalmente se ubica entre los 20 y 30 años, con un pico entre los 30 y 40 años. Por último, desde el punto de vista epidemiológico, así como decíamos que en la población general la prevalencia es del 5%, se calcula que en general en las diferentes especialidades médicas y en la medicina general, la prevalencia del trastorno depresivo se ubica entre el 10 al 30%. En este sentido, lo que se observa es que hay ciertas poblaciones con enfermedades médicas que tienen una mayor vulnerabilidad y un mayor riesgo de padecer depresión y que es muy importante el poder hacer un diagnóstico correcto, ya que el tratamiento adecuado de la depresión en estos pacientes favorece no solo lo que hace a la evolución propia de la depresión, sino fundamentalmente a esa patología comórbida. Así se puede observar que el 47% de los pacientes con apoplejía padecen depresión, el 45% de los pacientes con infarto de miocardio padecen depresión y el 42% de los pacientes hospitalizados con cáncer también padecen depresión. El tratamiento de estos procesos, de estos trastornos depresivos en estos pacientes mejora el pronóstico de estas enfermedades. De ahí la importancia que ustedes como médicos puedan detectar y puedan saber, tener las herramientas necesarias para saber cómo derivar a estos pacientes trabajando en equipo interdisciplinario para lograr un mejor pronóstico de vida y un mejor pronóstico con relación a la evolución de las diferentes enfermedades que acabamos de describir, cuya comorbilidad es altamente frecuente. Otro elemento que es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta es si pensamos en la atención primaria, decíamos que la prevalencia era alta, era muy superior en la atención primaria, la frecuencia de trastornos depresivos a lo que es en la población general. Sin embargo, el problema más grave que enfrentamos es que de esa prevalencia, el 52% de los pacientes con trastornos depresivos no son reconocidos, y de los que son reconocidos, el 48%, solamente un 10% llega a la consulta del psiquiatra. Esto nos da una idea de por qué es tan importante que ustedes como futuros médicos generales o de cualquier otra especialidad conozcan con relación a los trastornos depresivos, para lo cual es importante poder partir teniendo en cuenta cuál es la clínica de la depresión. Clínica de la depresión, entendiéndola como síndrome depresivo, que puede atribuirse a diferentes trastornos depresivos. Vamos a ir haciendo la descripción de esta clínica, tratando de hacer hincapié en las pequeñas diferencias que nos orientan a identificar los distintos subtipos de trastornos depresivos.
En este sentido, el síndrome depresivo condensa la clínica en 5 grandes dimensiones o áreas: afectividad, pensamiento, cognición, conducta, ritmos biológicos y trastornos somáticos. A nivel de la afectividad, el síntoma nuclear de la depresión es la tristeza. Una tristeza que en el caso de la depresión mayor es una tristeza vital profunda que hace que quien la presenta sienta como una sensación de vacío, de pérdida de sentido, de desesperanza, en la base de la cual se encuentra esta falta de horizonte, esta sensación que tiene quien la padece de estar en un túnel sin salida, lo convierte en una persona que muy frecuentemente pueda llegar a desarrollar ideas de suicidio y tenga un riesgo elevado de llegar a cometer un intento y llegar a consumar un suicidio. Aparte de la tristeza, desde el punto de vista de la afectividad, también es posible encontrar en otros pacientes ansiedad, irritabilidad. La ansiedad es más frecuente en las depresiones que llamamos neuróticas, en las depresiones reactivas, irritabilidad que a veces es muy característica de las depresiones bipolares, que son las depresiones o episodios depresivos en pacientes que padecen trastornos bipolares. A veces, como característica de la afectividad, se observa una gran apatía y una gran indiferencia, que es vivida generalmente con sentimientos de mucha culpa. Por esta indiferencia a veces se expresa con relación a no sentir afecto con relación a su familia, a sus seres queridos, a pesar de el amor y del afecto que le tienen, pero como consecuencia de la enfermedad depresiva, esto se da sobre todo en las depresiones mayores, sienten una anestesia afectiva. Otra característica desde el punto de vista de la afectividad es lo que denominamos anedonia. La anedonia es una pérdida de la capacidad de experimentar placer que se experimenta en distintas dimensiones, la dimensión de las actividades cotidianas, perdiendo la capacidad de disfrutar todas aquellas actividades que antes se podían disfrutar, la relación con amigos, la relación con la familia, el trabajo, o también a nivel de la sexualidad, a nivel del apetito. Hablamos de anedonia total y de anedonia parcial, porque hay algunas depresiones, como la depresión mayor, que tiene la característica de que la anedonia es total, en el sentido de que la persona no busca experimentar o exponerse a situaciones en las cuales conoce que habitualmente antes disfrutaba, como así tampoco cuando se expone a estas situaciones porque las circunstancias así lo determinan, como por ejemplo una fiesta o una relación, una reunión con amigos, no lo pueden disfrutar. Es decir, pierde la capacidad de anticipar y de buscar la situación, y cuando se expone a la situación tampoco puede disfrutarla. A diferencia de la anedonia parcial, que es más característica de las depresiones neuróticas, en la cual la persona, si bien es cierto, no tiene la capacidad de anticipar y de buscar situaciones placenteras, cuando las circunstancias la llevan a estar en esas circunstancias, conserva la capacidad de disfrutar. Con relación al pensamiento y a la cognición, lo más característico en la depresión es el enlentecimiento. El pensamiento se hace desde el punto de vista del curso del pensamiento más lento, aunque hay algún tipo de depresión, como sobre todo la depresión bipolar, en la cual puede observarse a veces una gran aceleración del pensamiento. Generalmente el pensamiento se tiende a centrar desde el punto de vista del contenido en un solo tema, y temas que tienen la característica de tener un tinte fundamentalmente negativo. El pensamiento también va caracterizado por una gran pérdida de autoestima, una gran desesperanza, como recién les comentaba, que es generalmente el caldo de cultivo donde se desarrollan las ideas de suicidio, en tanto en cuanto la persona percibe que su horizonte, que su futuro no tiene sentido, y desde este lugar aparecen estas ideas
de suicidio que pueden llegar en algunas circunstancias a intentos de suicidio, incluso puede llegar a consumarse el suicidio. A nivel del contenido del pensamiento, también pueden aparecer ideas de culpa, de ruina o de hipocondría. Estas ideas a veces pueden estar relacionadas con este pensamiento, con esta afectividad de tristeza tan característica y de desesperanza, pudiendo llegar a sentirse culpable de todo lo que les ocurre, o incluso tener una percepción de ruina a pesar de que la situación económica, la situación de vida, no tiene este marco, este contexto. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas ideas de culpa, de ruina o de hipocondría pueden adquirir un tinte delirante, es decir, un tinte marcado por una pérdida del juicio de la realidad, en la base de la cual existen riesgos muy elevados en cuanto a la posibilidad de llegar a cometer un suicidio o incluso un homicidio. A veces son personas que sienten que en esta sensación de falta de salida y de desesperanza, pueden cometer un acto homicida con relación a sus seres queridos, como una manera de privarlos de sufrir lo que ellos, dentro de esta ideación delirante, perciben como un gran sufrimiento de vida, no solo para ellos, sino para quienes los rodean. Es importante poder aclarar que no todas las depresiones cursan con ideas de tipo delirantes, porque no todos los episodios depresivos, esto es característico de la depresión mayor, cursan con psicosis. Ya lo vamos a describir luego cuando describamos los episodios de tipo depresivos. Las formas graves de episodios depresivos de depresión mayor pueden cursar con síntomas de tipo psicóticos. Otros síntomas a nivel del pensamiento y de la cognición están marcados por la disminución de la atención y de la concentración, lo cual tiende a producir déficit, a veces significativos de la memoria, que cuando se revierte el cuadro o el episodio de tipo depresivo, pueden o generalmente remiten. Con relación a la conducta, este síndrome depresivo se caracteriza generalmente por una tendencia al abandono personal, una disminución de la actividad que despliega la persona, incluso en las formas graves de depresión mayor, una pérdida de la capacidad para llevar adelante las actividades de la vida cotidiana, el trabajo, las actividades de la casa, el estudio, pudiendo llevar todo esto al aislamiento, a veces incluso llegando a cuadros de tipo estuporosos y catatónicos, que son cada vez menos frecuentes en el contexto de la depresión. Pero sí, en algunas depresiones melancólicas esto puede llegar a ocurrir. El llanto es otra característica que expresa el estado de ánimo de la persona que padece el síndrome depresivo. Sin embargo, a diferencia de la ansiedad, en el que el llanto generalmente va acompañado de una sensación de alivio, en el caso de la depresión, este llanto no produce esta sensación de alivio. En este contexto del estado afectivo que venimos describiendo y de esta conducta que venimos describiendo, surgen con frecuencia conductas de autoagresión que llevan a cometer distintas formas de intentos de suicidio, pudiendo llegar, como veíamos, a la consumación del suicidio. En otras ocasiones, como hemos visto, aquellas que cursan con síntomas psicóticos, depresiones mayores que cursan con síntomas psicóticos, esta agresividad también puede ir dirigida contra terceros. Con relación a los ritmos biológicos, también se puede observar en algunas formas de depresión mayor el inicio en determinadas épocas del año, generalmente hacia finales del otoño o en el invierno, como característica de una respuesta a la disminución de la luminosidad típica en estas épocas del año. Otra característica que se observa también en la depresión mayor es un peor estado anímico y un peor estado en cuanto a la dinamia, a la bulia, en las primeras horas del día, con un cierto mejoramiento vespertino.
y alteración del sueño, cuya característica frecuente es el despertar precoz. Despertar precoz en la persona que se refleja dentro de las alteraciones del estado de ánimo, de los trastornos somáticos, con un despertar temprano que no logra volver a conciliar el sueño y con un sueño que en este contexto tiene las características de ser un sueño no reparador. También dentro de los síntomas somáticos podemos encontrar en este síndrome anorexia, pérdida de peso, aunque hay algunas formas de depresiones que se denominan también depresiones atípicas que pueden ir acompañadas por hipersomnia, incluso con aumento de peso, lo que se da más frecuentemente en depresiones de tipo neuróticas. También pueden aparecer en el contexto de los trastornos somáticos, alteraciones digestivas, trastornos del ciclo menstrual con amenorrea e incluso algias que a veces constituyen el único síntoma, lo cual es más frecuente en ciertas poblaciones, en las personas mayores, en las cuales a veces el dolor se constituye en la queja fundamental del trastorno depresivo y se denominan depresiones enmascaradas, apareciendo a veces dolores de tipo cefaleas, dolores de cintura, dolores en distintas partes del cuerpo, los que si uno comienza en estas personas mayores a indagar con relación al estado anímico, vamos a encontrar la presencia de síntomas que nos hacen sospechar la presencia de una depresión. Ahora vamos a empezar a describir lo que son los subtipos de depresión. Es decir, este síndrome depresivo adquiere características en cuanto a su presentación y en cuanto a su clínica un poco diferentes de acuerdo al tipo de depresión que se trate. Vamos a comenzar describiendo lo que conocemos como depresión mayor. Esto que tenemos en la diapositiva es lo que se conoce como gráfico del humor. Es un gráfico que los psiquiatras utilizamos como una manera de poder ir graficando la clínica que presenta la persona con un trastorno del estado de ánimo a través del tiempo, lo cual nos permite diagnosticar los diferentes tipos de trastornos del estado anímico. Este gráfico tiene tres líneas, de las cuales la línea media podríamos decir que corresponde a lo que sería el ánimo normal que nosotros denominamos eutimia. Hacia arriba se grafica aquel estado de ánimo en cuanto a la exaltación del estado anímico, que es característico de lo que vamos a ver en la próxima clase como episodios de manía y que denominamos desde el punto de vista de la afectividad euforia, mientras que en la parte inferior sería aquel bajón del estado anímico que configura los diferentes tipos de trastornos depresivos. La depresión de tipo mayor se caracteriza por la presencia de lo que denominamos episodios depresivos, en los cuales la duración de este síndrome depresivo que acabamos de describir es de por lo menos 2 semanas, pudiendo prolongarse en el tiempo, generalmente en meses, si lo dejamos librado a su evolución natural, no siendo habitualmente más de 6 meses, tras los cuales la persona vuelve a lo que sería la eutimia o un estado anímico normal. A veces pueden darse en la vida un único episodio, y hablaríamos de episodio único, o lo más frecuente, luego de un periodo de tiempo en los que la persona ha recuperado un estado anímico normal, vuelve a producirse un nuevo episodio. La reiteración de otros nuevos episodios depresivos con estas características, duración de por lo menos de los síntomas del síndrome depresivo de por lo menos 2 semanas a meses, configura lo que denominamos depresión recurrente o depresión mayor. La característica que tiene que esta reiteración de episodios depresivos, sobre todo cuando estos episodios son graves, va produciendo en la persona una gran discapacidad con un gran impacto en su vida de relación familiar, amigos, en su vida de estudios, en su vida laboral, todo lo cual, como en cualquier enfermedad médica, nos enfrenta a la importancia del diagnóstico temprano y del tratamiento temprano. De hecho, hoy disponemos de tratamientos que
disminuyen la probabilidad de la recurrencia y con esto de la discapacidad que la recurrencia de episodios depresivos produce en la vida de quienes padecen una depresión mayor. Los episodios depresivos, lo decíamos cuando describíamos el síndrome depresivo, pueden clasificarse en leves, moderados o graves, dependiendo esta clasificación del episodio depresivo, del trastorno depresivo mayor, de la intensidad de la clínica y del impacto que esta clínica produce en la funcionalidad, en la capacidad de las personas. En el caso del episodio depresivo leve, podemos decir que se presentan de este síndrome que hemos descrito menor cantidad de síntomas y estos síntomas tienen poco impacto en la vida de las personas, de forma tal que pueden continuar desarrollando la mayor parte de sus actividades. Cuando estos síntomas tienen una mayor intensidad y son una mayor cantidad de ellos, provocan ya un impacto importante en la funcionalidad de la persona y enfrentamos lo que denominamos episodio depresivo moderado, en el que quien lo padece seguramente va a tener grandes dificultades para continuar realizando sus actividades cotidianas. Cuando estos síntomas son aún más intensos y con mayor impacto en la funcionalidad, estamos frente a lo que sería el episodio depresivo grave, en lo que la posibilidad de seguir llevando adelante las actividades de la vida cotidiana desaparece, teniendo incluso un riesgo muy alto en lo que hace la posibilidad de llegar a cometer un acto contra su propia vida. Todo lo cual nos lleva a centrarnos en estas situaciones, en la necesidad de evaluar la posibilidad de requerir un tratamiento en internación para recuperar su estado anímico y recuperar consigo su funcionalidad, disminuyendo indudablemente todos los riesgos que esto provoca. Estos episodios graves pueden cursar sin síntomas psicóticos o con síntomas psicóticos. Son sobre todo aquellos pacientes que cursan con síntomas psicóticos, aquellos en los cuales tendremos que tener una evaluación muy detenida para valorar la posibilidad de internación. Internación que sobre todo se hace cuando el riesgo de cometer un intento de suicidio o llegar a agredir a terceras personas es elevado, o bien cuando no existen medidas o posibilidades de una adecuada contención para llevar adelante un tratamiento de tipo ambulatorio. Otro subtipo de depresión es lo que se conoce con el nombre de distimia. Acá el trastorno del estado anímico es más persistente, no en episodios con las características de duración que recién describíamos, sino que el síndrome que acabamos de describir tiene dos características que son fundamentales. Por un lado, se presenta en forma continua a través del tiempo, persistiendo los síntomas por lo menos durante 2 años para poder llegar a hacer el diagnóstico de distimia. Por otra parte, la intensidad de los síntomas, y esto se describe en el gráfico como que los síntomas llegan a esta línea de punto que conocemos como distimia, porque la intensidad de los síntomas no implica un impacto tan significativo en la vida de la persona en cuanto a su funcionalidad. Sin embargo, el hecho que persiste a través del tiempo hace que sean quienes los padecen personas que, aún pudiendo llevar adelante una vida relativamente normal, tienen un impacto significativo en cuanto a las probabilidades de su desarrollo personal. Son personas que viven teniendo la sensación poco optimista de la vida y teniendo una visión de la vida bastante gris, porque permanentemente tienen esta tristeza que envuelve todas las actividades de su vida cotidiana, aunque el impacto no lo lleve a desarrollar la discapacidad que recién describíamos en el trastorno depresivo mayor por la intensidad y la gravedad de los síntomas que presenta el síndrome depresivo en quienes padecen un trastorno depresivo mayor.
Otros subtipos de depresión que es importante considerar son lo que consideramos que llamamos depresión atípica. Acá, a diferencia del síndrome que hemos descrito, más que anorexia, estos pacientes tienden a tener un aumento del apetito, bulimia con aumento de peso, hipersomnia, aumento de las horas de sueño, a veces una sensación de pesadez plúmbica en las piernas y en los brazos, con una marcada sensibilidad al rechazo interpersonal. Esto es muy característico en depresiones de tipo neuróticas, con síntomas melancólicos en los cuales la intensidad de la sintomatología depresiva, sobre todo síntomas de anedonia, despertar precoz, de pérdida de peso, de un gran enlentecimiento psicomotor que marca a veces un riesgo para la vida muy importante en quienes lo padecen y es muy característico de depresiones mayores, con patrón estacional, que son aquellas personas que tienen las características de desarrollar su depresión, fundamentalmente también son depresiones mayores, en determinadas épocas del año, que son aquellas en las cuales hay menos cantidad de horas de luz, como sería fines del otoño y el invierno. Cuando hablamos de depresión en poblaciones especiales, tenemos que decir que tanto en niños, adolescentes como en adultos, la depresión suele adquirir características diferentes. En los niños, en los adolescentes, es muy común que la depresión se exprese a través de alteraciones o dificultades a nivel del aprendizaje, alteraciones a nivel de la conducta, a veces consumo de sustancias, mientras que en los adultos, como recién decíamos, es muy común que se manifieste en diferentes quejas somáticas, hipocondríacas, distintas percepciones o sensación de estar enfermo, o a veces dolores de espalda, dolores de cabeza, en los cuales es muy importante indagar en las personas mayores la presencia de estos síntomas depresivos que a veces aparecen atenuados y que lleva a hablar o a denominar a estas depresiones como depresiones enmascaradas, porque la depresión en cuanto a alteración del estado anímico aparece enmascarada por los síntomas que acabamos de describir. Por último, los trastornos inducidos por sustancias o medicamentos y los trastornos depresivos debidos a otra afección médica. Como les decía al comienzo, es fundamental ante un síndrome depresivo con las características descritas, descartar siempre la presencia de enfermedades médicas o bien la presencia de algún tipo de medicamento que pudiera estar tomando la persona por alguna enfermedad comórbida que pueda estar determinando la depresión, o la presencia de consumo de sustancias. Hay situaciones en las que, resuelto el problema médico o modificado el esquema terapéutico, desaparece el síndrome depresivo. O hay circunstancias en las que hablamos de comorbididad, en el que el síndrome depresivo está comórbido con el trastorno médico o el trastorno inducido por la sustancia. En este caso tendremos que pensar en la necesidad de el trastorno también del cuadro de tipo depresivo para tener una mejor evolución de las enfermedades médicas comórbidas. Con relación a la etiopatogenia de la depresión, repitiendo un poco lo que venimos hablando en las clases anteriores, la depresión se relaciona desde el punto de vista etiopatogénico con una multiplicidad de factores. Sin embargo, teniendo en cuenta los factores que vamos a describir a continuación, podemos decir que podemos identificar dos grandes grupos de depresiones. Aquellas depresiones cuya etiopatogenia aparece fundamentalmente relacionada con factores de tipo biológicos, genéticos, bioquímicos, neuroendocrinos, neuroanatómicos, que configuran lo que denominamos o hemos descrito como depresiones mayores. Y aquellas depresiones que están más relacionadas con factores de tipo psicogenéticos, con factores de tipo psicológicos, situaciones traumáticas, generalmente en los primeros años de la vida, que se relacionan sobre todo con aquellas depresiones que denominamos depresiones de tipo neuróticas o depresiones de tipo persistentes, como son las distimias. Esto tiene una implicancia muy importante en lo que se refiere a la terapéutica, ya que indudablemente el foco del tratamiento en unas y en otras es
diferentes, ya que en una hay que hacer hincapié en estos factores biológicos que se encuentran en la base del origen de la depresión, mientras que en otros el peso fundamental va a estar a nivel de la psicoterapia como abordaje más importante para la resolución del trastorno de tipo depresivo. Las depresiones mayores indudablemente están muy relacionadas con factores genéticos. De hecho, se puede observar que quienes presentan familiares cercanos con trastornos depresivos mayores tienen una probabilidad cercana al 50% de desarrollar depresión, es decir, mucho más alta que en la población general. Sin embargo, el hecho de que no hay una concordancia del 100% nos está demostrando la importancia de los factores ambientales en el desarrollo también de estos tipos de depresión, como es la depresión mayor. En realidad, los genes que se han identificado en relación con la depresión mayor son muchos, y estos genes lo que hacen es dar una predisposición desde lo biológico a reaccionar ante las situaciones estresantes con el desarrollo de una depresión con las características clínicas que hemos descrito. Condicionan de alguna manera, predisponen, generan una vulnerabilidad a alteraciones de tipo bioquímicas, neuroendocrinas y neuroanatómicas que vamos a describir brevemente. Desde el punto de vista neuroquímico, una de las hipótesis más desarrolladas en relación al origen de la depresión es la hipótesis monoaminérgica. Esta hipótesis monoaminérgica relaciona el desarrollo de la depresión mayor fundamentalmente con una disminución de lo que son las aminas biógenas. Fundamentalmente la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina y la dopamina. Es decir, se relaciona desde el punto de vista neurobiológico la presencia de la depresión con una caída de estos sistemas de neurotransmisión que se correlaciona con la clínica del síndrome depresivo que recién hemos descrito. De hecho, los déficits en el sistema de la transmisión, de la neurotransmisión noradrenérgica, se relaciona con esta pérdida de energía, con esta pérdida de interés, con la apatía, con la bulia, así como el déficit de serotonina con las dificultades en el manejo de la impulsividad, habiéndose observado en las personas que llegan a cometer intentos de suicidio, una gran pérdida, una gran disminución de la serotonina a nivel central, mientras que los déficits de la dopamina se relacionan fundamentalmente con los síntomas que hemos descrito en la esfera del placer. Esto nos lleva a poder pensar que en realidad no existe, desde el punto de vista neuroquímico, un solo tipo de depresión, sino que desde el punto de vista neuroquímico se observa estos déficits de neurotransmisión, no pudiéndose hasta el presente llegar a encontrar algún mecanismo común que lleve a ellos y que permita explicar los mismos. Desde el punto de vista neuroanatómico se observa en quienes presentan depresión que hay áreas cerebrales que aparecen involucradas en el desarrollo de la depresión. Entre estas áreas, el hipocampo tiene un lugar muy importante, pudiéndose observar en estas personas una disminución del volumen, una tendencia a la atrofia, que está muy correlacionado con síntomas de tipo cognitivos. También se observan disfunciones a nivel de la corteza prefrontal y a nivel de la amígdala, que también se correlacionan con diferentes tipos de síntomas somáticos y afectivos. Estas alteraciones a nivel neuroanatómicas se reflejan
en diferentes estudios de neuroimágenes, que si bien es cierto, no son elementos diagnósticos, pero sí son elementos que nos van orientando hacia la importancia de estos factores biológicos por la frecuencia con que se presentan en quienes padecen depresiones de tipo mayores. De hecho, es característico en estas personas que padecen depresión que exista en el área de la corteza prefrontal una hipoactividad en los estudios de neuroimágenes funcionales, como puede ser el SPECT. Esta hipoactividad en la corteza prefrontal dorsolateral se relaciona mucho con síntomas de tipo cognitivos, como la disminución de la atención, la disminución de la concentración, incluso alteraciones a nivel de la memoria que veíamos característicos de las personas con depresión mayor, y a nivel de la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial se observa una tendencia a una hiperactividad de estas áreas del cerebro que se correlacionaría mucho con síntomas de tipo afectivo, básicamente con la tristeza. Un poco como para tratar de correlacionar este conjunto de factores etiopatogénicos relacionados con el desarrollo de la depresión. Este gráfico desarrollado por Nemerov y modificado por la doctora Andrea López Mato trata de correlacionar lo que sería la predisposición genética con lo que son las experiencias tempranas de la vida, de un ambiente no enriquecedor, sino un ambiente plagado de situaciones adversas tempranas, como pueden ser el maltrato, el abuso, como puede ser la negligencia, condicionarían desde el punto de vista biológico algo que se conoce como fenotipo vulnerable, es decir, la correlación de determinados tipos de genes con estos eventos adversos tempranos generarían una hiperactivación del eje hipotálamo hipófiso adrenal con una importante secreción, una elevada secreción a través del tiempo sostenida de cortisol con un aumento de la actividad noradrenérgica que generaría una disminución de la neurogénesis y un aumento de la neurotoxicidad en diferentes áreas del cerebro. Esto configuraría este fenotipo vulnerable que cuando la persona a lo largo de su vida se enfrenta a situaciones o eventos vitales traumáticos, ante esta vulnerabilidad reaccionaría con una serie de alteraciones biológicas que provocarían estos cambios conductuales y emocionales que se reflejan o que se traducen en lo que acabamos de describir como síndrome depresivo característico, sobre todo de lo que es la depresión de tipo mayor. ¿Cuál sería el tratamiento de la depresión? Básicamente contamos con tres herramientas fundamentales: la psicoeducación, la psicoterapia y el tratamiento psicofarmacológico. Como también venimos diciendo en las distintas clases, indudablemente el foco del tratamiento va a depender del subtipo de depresión que se trate. En aquellas formas en las cuales los factores psicológicos juegan un papel fundamental, como sería la distimia, los trastornos depresivos persistentes, en los que vemos que existen antecedentes importantes de alteraciones de la personalidad o situaciones conflictivas de la vida, indudablemente la psicoterapia complementada por la psicofarmacología, van a ser el abordaje más importante. Sin embargo, en aquellos pacientes que padecen una depresión mayor con episodios como los descriptos, indudablemente el tratamiento más importante es el tratamiento psicofarmacológico, en lo que la actitud psicoterapéutica es fundamental, y fundamental en tanto y en cuanto se constituye como una herramienta fundamental para lograr una buena adherencia al tratamiento. Sobre todo pensando en la depresión mayor, es muy importante todo esto que hemos venido estudiando como psicoeducación, que debe estar dirigida hacia el paciente y hacia la familia, sobre todo, como les decía, en las depresiones de tipo mayores.
siendo enfermedades que están muy determinadas desde lo biológico y que tienen una evolución característica como la que acabamos de describir, es muy importante psicoeducar al paciente y a la familia para tratar de evitar que durante estos periodos las personas tomen decisiones importantes con relación a la vida o los familiares intenten, sobre todo, y luego lo vamos a describir cuando veamos el tratamiento psicofarmacológico, en los momentos iniciales del tratamiento psicofarmacológico, es importante poder reconocer que esta falta de voluntad, esta falta de energía que tiene la persona para llevar adelante las actividades de la vida cotidiana son producto de la enfermedad que está padeciendo y que no es bueno en estos primeros momentos estimular, motivar a poder realizar diferentes tipos de actividades porque las personas realmente no pueden y no están en condiciones de hacerlo. Entonces es muy importante psicoeducar a la familia y al paciente para poder esperar, y ya lo vamos a ver con el tratamiento psicofarmacológico, el tiempo que la medicación demora en actuar, y por otra parte reconocer la importancia de mantener el tratamiento psicofarmacológico una vez logrado la respuesta deseada en función de las características evolutivas propias del trastorno depresivo mayor. Con relación a la psicoterapia, como recién les decía, es el abordaje fundamental en las depresiones en las cuales existe un componente psicológico fundamental, trastornos de personalidad comórbidos, dificultades en las relaciones interpersonales o en aquellas situaciones en que la sintomatología es leve, hablando en este último caso no tanto ya de depresiones persistentes como puede ser la distimia, sino de las depresiones mayores pero con sintomatología leve, las cuales el tratamiento psicoterapéutico puede llegar a tener eficacia. Y con relación a lo que sería el trastorno depresivo mayor, el tratamiento fundamental es el tratamiento psicofarmacológico, siendo la actitud psicoterapéutica fundamental en tanto en cuanto lo que se busca es lograr una buena adherencia al tratamiento y un buen reconocimiento de la evolución de la enfermedad, y en este sentido de la necesidad de sostener los tratamientos en el tiempo que su psiquiatra así lo indique. Cuando el episodio de depresión mayor es leve, podemos intentar, como veíamos recién, con la psicoterapia individual o grupal. En las formas moderadas o severas, en cambio, es necesario apelar, sí, al tratamiento de tipo psicofarmacológico. Tratamiento de tipo psicofarmacológico que puede, en algunas ocasiones, en las formas severas, llevarnos a la necesidad de pensar en la posibilidad de la internación, con la posibilidad de tener y de llevar adelante un estrecho seguimiento, sobre todo en aquellas situaciones en las que vemos un riesgo vital importante en la persona. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en la depresión mayor? El primero es la reducción de síntomas y la eliminación de los síntomas. El segundo es el de restablecer el funcionamiento normal. Y el tercero es el de minimizar los riesgos de recaídas y recurrencias. Para eso contamos básicamente con los antidepresivos. No me voy a detener en esta clase porque es algo que vamos a ver cuando veamos psicofarmacología, que se divide en dos grandes grupos. Nos vamos a centrar sobre todo en los monoaminérgicos, en tanto y en cuanto su nombre precisamente lo que nos está indicando es que actúan modificando los niveles de las aminas biógenas. Estas aminas, estos neurotransmisores, estos sistemas de neurotransmisión que hemos visto que están en la base de la clínica del síndrome depresivo característico del trastorno depresivo mayor.
Estos antidepresivos actúan, los vamos a ver, les reitero cuando veamos psicofarmacología, básicamente con dos tipos de acciones tempranas y acciones tardías. Las acciones tempranas son acciones que ocurren a nivel presináptico y que se relacionan básicamente con una disminución de la recaptación del neurotransmisor de la sinapsis a la neurona presináptica. Al inhibirse la recaptación de los neurotransmisores, lo que se provoca es un aumento a nivel de la sinapsis de estos neurotransmisores. De acuerdo al tipo de antidepresivo, será el tipo de neurotransmisión que se va a ver impactada por el uso de determinado tipo de antidepresivo. Lo importante es que este efecto se produce inmediatamente, iniciamos el tratamiento con antidepresivos. Sin embargo, la acción de los antidepresivos no es una acción que aparezca inmediatamente, sino que es una acción que vemos en cuanto al efecto clínico, la eficacia clínica, a partir de la segunda, tercera semana de tratamiento psicofarmacológico. Y esto se relaciona con que este efecto inicial a nivel de la transmisión presináptica no es el que está relacionado con el impacto clínico que nosotros estamos buscando, sino que es la acción tardía, que es una acción que se verifica a nivel de la neurona postsinápticas con activación de segundo y terceros mensajeros y factores de transcripción que modifican la expresión génica de la neurona postsináptica con modificación a nivel de la síntesis proteica y aumento de factores neurotróficos del cerebro que son los que explican el impacto o la eficacia clínica de los antidepresivos y explican básicamente esto que es fundamental cuando uno realiza psicoeducación con los pacientes y con la familia, explicarles que el tratamiento del medicamento no es inmediato, del medicamento del fármaco antidepresivo, sino que este efecto va a tardar en aparecer 2 a 3 semanas y que es necesario poder esperar este efecto, cuidando especialmente al paciente en este tiempo, ya que incluso se ve que a veces en estos periodos iniciales puede llegar a aumentar el riesgo de suicidio porque se producen cierta mejora a nivel sintomático somático, pudiendo el paciente tener una mayor actividad. Sin embargo, a nivel afectivo no se observan cambios con los que la persistencia del ánimo depresivo y esta visión negativa puede implicar un mayor riesgo para la vida en estas personas. Otro aspecto que es muy importante que ustedes como médicos conozcan, no porque ustedes vayan a desarrollar y llevar adelante los tratamientos psicofarmacológicos, sino porque tienen un rol muy importante en lo que hace a la psicoeducación de los pacientes y de la familia, es que este tratamiento psicofarmacológico de la depresión mayor se evoluciona por fases que tienen que ver precisamente con lo que recién veíamos, que es el mecanismo de acción que tienen los antidepresivos. Cuando comenzamos el tratamiento, que sería la etapa aguda, la fase aguda del tratamiento de la depresión mayor, lo que puede observarse en las primeras semanas, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, es una mejora de la sintomatología del paciente. La remisión suele recién aparecer hablando como remisión como la desaparición del síndrome depresivo y la posibilidad de la persona de recuperar su funcionalidad y entendiendo por respuesta la reducción que aparece primero, la reducción del 50% de los síntomas, lo cual lo vemos los psiquiatras a través del uso de cuestionarios en los cuales podemos objetivar la presencia de estos síntomas, como para poder hablar de respuesta con una reducción del 50% del síndrome de los síntomas depresivos y remisión con esta vuelta o esta posibilidad de volver a retomar sus actividades normales. Es lo que denominamos etapa aguda, que puede prolongarse unas 4 semanas, unas 6 semanas, dependiendo de la respuesta que vaya teniendo el paciente a la administración de la medicación psicofarmacológica.
La segunda etapa es la etapa de continuación. Puede mantenerse en el tiempo, 8 semanas, variando indudablemente de acuerdo al tipo de respuesta que se trate. La característica es que el tratamiento con los fármacos antidepresivos y o antipsicóticos, de acuerdo a la clínica del paciente, que se hayan empleado, deben mantenerse en la misma dosis del periodo agudo. Y esto tiene la finalidad o el objetivo de prevenir las recaídas, es decir, prevenir la aparición de síntomas de la misma fase depresiva que estamos tratando, es decir, de ese episodio depresivo que estamos tratando. Pasado el tiempo, en algunos pacientes que tienen una probabilidad, un riesgo muy elevado de desarrollar un nuevo episodio depresivo, ya sea porque han tenido episodios previos, porque tienen ciertas características clínicas, se prevé la posibilidad de hacer lo que llamamos tratamientos de mantenimiento, manteniendo por 2 o 3 años o en forma indefinida la medicación que ha sido efectiva en la fase aguda y en la fase de continuación, con la finalidad de prevenir lo que denominamos recidiva o recurrencia, es decir, la aparición de un nuevo episodio de tipo depresivo. Esto es importante que ustedes como médicos generales lo conozcan, básicamente por el rol importante de promover la adherencia a los tratamientos en los pacientes con depresión mayor. A manera de síntesis, entonces, la etapa aguda puede prolongarse de 4 a 12 semanas, de acuerdo al tiempo que el tratamiento con antidepresivos, que a veces pueden ir combinados, de acuerdo a la clínica, con antipsicóticos, vaya respondiendo clínicamente. Se termina esta fase cuando remite el cuadro, es decir, la persona recupera su funcionalidad. La fase de continuación puede extenderse de 6 meses una vez obtenida la remisión del cuadro depresivo, y el objetivo fundamental es el de prevenir el riesgo de recaídas, es decir, la aparición de síntomas de ese mismo episodio depresivo. Y la fase de mantenimiento, cuya duración puede ser 3, 5 años o indefinida, tiene el objetivo de prevenir recurrencias, es decir, prevenir la aparición de un nuevo episodio depresivo con el consecuente impacto en cuanto a la discapacidad en la vida de estas personas que padecen depresión mayor. Muchísimas gracias. La próxima clase vamos a desarrollar el segundo grupo de trastornos depresivos que corresponden a los trastornos de tipo bipolares.